El día que iba a cruzar la puerta para irme de vacaciones, escuché a mi nuera hablando por teléfono con mi hijo. Ella estaba en la sala de mi casa, confiada, sintiéndose la dueña del mundo. Yo estaba en el pasillo, en la penumbra, recogiendo las últimas cosas antes de salir. No tenía idea de que yo podía escucharla. Y entonces, las palabras brotaron de su boca como veneno dulce. Perfecto. Mientras tu madre esté de viaje, voy a aprovechar para mudar todos mis muebles a su casa. Me quedé de piedra. La bolsa estuvo a punto de resbalar de mis manos y caer al suelo, pero no hice un solo ruido. No dije ni una palabra. Solo me quedé ahí, respirando despacito, escuchando. Ya hablé con los de la mudanza, mi amor. Estarán aquí en 2 horas. Vamos a empezar con el cuarto grande. Esa va a ser nuestra recámara principal. Las cosas de tu mamá las pasamos al cuarto del fondo. Es más chiquito, pero ella ya no necesita tanto espacio. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi propia nuera. En mi propia casa. Planeando robarme el hogar mientras yo estaba de viaje. No te preocupes, siguió diciendo ella. Para cuando regrese, todo estará listo. Le diremos que fue una sorpresa, que lo hicimos para cuidarla mejor. Ya sabes cómo es. Al principio va a respingar, pero se va a acostumbrar. Ella siempre se acostumbra. Esas palabras me dolieron más que una bofetada en pleno rostro. Asterisco, ella siempre se acostumbra. Como si yo fuera un mueble viejo, un trasto inútil que podía moverse de un rincón a otro sin pedir permiso. Como si mi opinión no valiera un centavo. Como si esta casa, la misma que compré con mi esposo hace 40 años con el sudor de nuestra frente, ya no fuera mía. Apreté los puños hasta que se me clavaron las uñas en las palmas. Respiré hondo, muy lento, sintiendo como el coraje me quemaba el pecho. Y en ese instante, en la penumbra de mi pasillo, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a fingir. Iba a actuar como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Entré a la sala caminando con la naturalidad de quien no lleva una tormenta por dentro. Jimena todavía tenía el celular pegado a la oreja. Cuando me vio, me regaló una sonrisa. Una sonrisa plástica, falsa. Una sonrisa que ahora yo lograba leer a la perfección. Ya me voy, mija, le dije. El Uber debe estar por llegar en cualquier momento. Ella asintió. Que tengas un viaje hermoso, suegra. Descansa mucho. Nosotros te echamos un ojo a la casa. Echarle un ojo a la casa. Qué ironía tan cruel, tan descarada. Gracias, Jimena. Nos vemos en unos días. Salí de mi casa con la bolsa bien sujeta en la mano. Cerré la puerta de madera con una suavidad que no correspondía a la furia de mi corazón. Caminé por la entrada. El coche ya me estaba esperando. Y ahí estaba yo, de pie frente al vehículo, con la bolsa en la mano derecha y las llaves de mi casa en la izquierda. El chofer ya había metido mi equipaje en la cajuela y me miraba, esperando a que subiera. Pero yo necesitaba un segundo más. Un segundo para procesar lo que acababa de escuchar, para asegurarme de que esta pesadilla estaba ocurriendo en el mundo real. El chofer se aclaró la garganta. Señora, ¿todo bien? ¿Se le olvidó algo adentro? Negué con la cabeza. Forcé una sonrisa. Una de esas sonrisas que las mujeres de 67 años hemos perfeccionado a lo largo de la vida. Sonrisas que esconden el duelo. Sonrisas que disfrazan la rabia. Sonrisas que protegen los secretos más oscuros. No, llevo todo. Vámonos. Me subí al asiento trasero. Cerré la puerta despacio. Miré hacia el ventanal de mi sala por última vez. Jimena seguía ahí adentro. Seguramente ya estaba midiendo los espacios, decidiendo con los ojos qué muebles míos iba a echar a la basura para hacerle hueco a los suyos. El coche arrancó. Avanzamos media cuadra, una cuadra entera, 2 cuadras. Y entonces, abrí mi bolsa y saqué el celular. Busqué en mis contactos el único nombre que necesitaba en ese momento. El licenciado Benjamín Herrera, mi abogado. El mismo que me ayudó con las escrituras de la casa cuando mi esposo falleció.
El mismo que me asesoró cuando mi hijo Mateo intentó convencerme de poner la propiedad a nombre de los dos por si acaso te pasa algo. Mamá. Marqué el número. Esperé. Un tono, 2 tonos. Leonor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Benjamín, necesito tu ayuda en este preciso instante. Es una urgencia. Mi voz salió con una firmeza que hasta a mí me asustó. No tembló. No se quebró. Era la voz de una mujer que acababa de despertar de un largo letargo. Dime qué necesitas, me respondió, cambiando el tono de inmediato. Mi nuera está en mi casa ahora mismo, planeando mudarse sin mi autorización. Lo escuché todo. Trae un camión de mudanzas en menos de 2 horas. Necesito que tomes acción legal inmediata. Necesito que protejas mi propiedad y necesito que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pero no era un silencio de duda, era el silencio de un hombre que piensa a la velocidad de la luz, que está armando un tablero de ajedrez en su mente. Escúchame muy bien, Leonor. Voy a hacer 3 llamadas. La primera a un juez amigo mío que me debe un favor. La segunda, a la policía. La tercera, a un cerrajero de mi entera confianza. En 3 horas, tu casa va a estar protegida tanto legal como físicamente. Pero necesito que me confirmes algo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que echemos a andar esta maquinaria, ya no hay vuelta atrás. Miré por la ventana del coche. Las calles de mi colonia pasaban a toda velocidad. Las mismas calles que había recorrido durante 40 años. Las mismas aceras por donde enseñé a caminar a mi hijo. Las mismas esquinas donde caminaba del brazo de mi esposo. Las mismas calles donde construí mi vida entera. Estoy completamente segura, Benjamín. Haz lo que tengas que hacer. Perfecto. Mantén tu celular a la mano. Te voy a ir actualizando paso a paso. Y, Leonor, hiciste lo correcto al llamarme. Colgué. Guardé el teléfono en la bolsa. Tomé una bocanada de aire profundo por primera vez en los últimos 10 minutos. El chofer me miraba por el espejo retrovisor. Estoy segura de que escuchó parte de la conversación, pero no dijo ni pío. Solo siguió manejando. Miré hacia el frente, hacia la autopista que me llevaría al aeropuerto, hacia ese viaje que llevaba meses planeando. Un viaje que, de pronto, ya no me importaba tanto como hacía una hora. Porque ahora, lo único que latía en mi sangre era la necesidad de recuperar lo que era mío. Mi celular vibró. Un mensaje de Benjamín. Primera llamada lista. El juez está redactando una orden de protección de la propiedad. Segunda llamada en proceso. La policía estará en tu domicilio en 90 minutos. Tercera llamada lista. Cerrajero confirmado para el cambio de chapas. Todo está bajo control, Leonor. Respira tranquila. Leí el mensaje 2 veces. 3 veces. Y entonces ocurrió algo extrañísimo. Sonreí. Pero esta vez no fue una sonrisa de plástico. No fue de esas que esconden el dolor. Fue una sonrisa de verdad. Una sonrisa de poder. La sonrisa de una mujer que acaba de descubrir que todavía le queda lumbre en las venas para defender lo suyo. Porque Jimena había cometido un error garrafal. Creyó que yo era débil. Creyó que yo era fácil de manipular. Creyó que podía entrar a mi casa como Juan por su casa y reorganizar mi vida como si yo fuera un fantasma. Pero se equivocó. Yo soy Leonor Valdés. Tengo 67 años. Soy viuda. Soy madre. Soy la dueña absoluta de mi casa. Y nadie, absolutamente nadie, me va a arrebatar lo mío sin que haya una guerra. El auto seguía devorando kilómetros. Yo miraba por la ventana, pero mi mente ya estaba de regreso en mi sala, imaginando la cara de Jimena cuando la patrulla tocara a la puerta. Imaginando su susto, su vergüenza, su derrota. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí algo que había olvidado por completo. Sentí el control. Sentí el poder. Sentí que los hilos de mi vida volvían a estar entre mis dedos. 3 horas después,
El teléfono volvió a sonar. Era Benjamín. Leonor, todo salió exactamente como lo planeamos. ¿Qué pasó? La policía llegó a tu casa hace 20 minutos. Jimena ya había empezado la mudanza. Tenía el camión estacionado en la entrada y 2 cargadores estaban bajando muebles. Cuando los oficiales se identificaron, ella intentó decir que tenía tu permiso. Pero yo ya les había mandado copia de las escrituras. Les demostré que la casa está a tu nombre y de nadie más, y les expliqué que había un reporte previo por intento de ocupación ilegal. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me iba a romper las costillas. ¿Y luego? Luego los oficiales le ordenaron detener la mudanza inmediatamente. Jimena se puso histérica. Empezó a gritar que ella era la nuera, que tenía derechos, que tú le habías dado permiso de palabra. Pero los vecinos salieron al alboroto, y varios de ellos confirmaron que nunca te vieron dar ninguna autorización. Que, de hecho, te vieron salir hace unas horas con tus maletas para irte de viaje. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Los vecinos me defendieron? Exactamente. Y cuando Jimena se dio cuenta de que estaba acorralada, intentó llamar a Mateo, pero él no le contestó. Me imagino que estaba trabajando y no quiso meter las manos al fuego. Cobarde. Esa palabra me punzó en el alma porque era la pura verdad. Mi hijo era un cobarde. Dejaba que su esposa hiciera el trabajo sucio mientras él se lavaba las manos. ¿Qué pasó después, Benjamín? La policía le ordenó sacar todos los muebles que ya había metido. Le dieron 30 minutos. Lloró. Rogó, pero las órdenes son las órdenes. Los de la mudanza tuvieron que volver a cargar todo al camión. Y cuando terminaron, los oficiales le advirtieron que si intentaba regresar sin tu autorización expresa y por escrito, enfrentaría cargos por allanamiento de morada. ¿La arrestaron? No fue necesario. Pero quedó el reporte levantado. Y Leonor, hay algo más. Dime. Los vecinos le aplaudieron cuando se fue. Sé que muchas de las mujeres que me están escuchando ahora mismo entienden perfectamente lo que estoy sintiendo. Sé que hay mujeres allá afuera que han pasado por un calvario similar. Mujeres que lo dieron todo por sus hijos. Mujeres que trabajaron hasta romperse la espalda para ponerles un techo sobre la cabeza. Mujeres que sacrificaron sus propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y mujeres que, al final del día, fueron tratadas como si no valieran nada. Mi nombre es Leonor Valdés. Tengo 67 años. Nací en un pueblo chiquito, de esos donde a las mujeres de mi generación nos enseñaron que el valor de una madre se mide por la cantidad de sufrimiento que es capaz de aguantar en silencio. Nos enseñaron a tragar saliva, a perdonar, a poner la otra mejilla, a sonreír aunque nos estuviéramos muriendo por dentro. Nos dijeron que una buena madre nunca abandona a sus hijos, que una buena madre siempre perdona, que una buena madre se sacrifica hasta el último suspiro. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a defendernos. Nadie nos dijo que el amor de madre no significa ser el tapete de nadie. Nadie nos explicó que podemos amar a nuestros hijos con locura y, al mismo tiempo, ponerles límites. Porque durante años, yo creí que si le decía que no a Mateo, era una mala madre. Creí que si no cedía a sus caprichos, lo estaba rechazando. Creí que mi único trabajo en esta tierra era hacerle la vida más fácil, aunque eso significara hacer la mía un infierno. Y déjenme decirles algo, esa creencia casi me destruye. Ahora estoy sentada en la sala de espera del aeropuerto. Mi vuelo sale en 2 horas, pero no puedo concentrarme en otra cosa que no sea mi celular. Esperando noticias, esperando confirmaciones, esperando saber que mi casa está a salvo. La gente pasa caminando frente a mí arrastrando maletas, familias con niños, parejas tomadas de la mano, hombres de negocios tecleando en sus computadoras. Cada quien trae su vida, sus problemas, sus propias historias. Y ninguno de ellos sospecha que la señora mayor que está sentada en la esquina acaba de desatar una guerra silenciosa contra su propia familia. Porque eso es lo que es, una guerra. Y aunque no hay pistolas ni sangre, duele igual. O tal vez más. Porque cuando tu enemigo es alguien que salió de tus propias entrañas, el dolor tiene otro sabor. Es un dolor profundo, íntimo.
Es la clase de dolor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la familia. Miro mi teléfono otra vez. Han pasado 10 minutos desde que hablé con Benjamín. 10 minutos que se sienten como 10 horas. Me pregunto qué estará pasando en mi casa ahora mismo. Me pregunto si Jimena ya se dio cuenta del error que cometió. Me pregunto si Mateo ya sabe lo que hice. Me pregunto si me odia. Y me sorprende darme cuenta de que esta última pregunta ya no me desgarra como debería, porque algo cambió dentro de mí cuando escuché esa llamada en el pasillo. Algo se rompió, pero no para mal. Fue como romper los barrotes de una jaula. Sí, hay destrucción. Pero también hay libertad. Una mujer mayor se sienta a mi lado. Debe tener mi edad, tal vez un poco más. Tiene el cabello completamente blanco, recogido en un moño muy elegante. Lleva un vestido sencillo pero impecable. Y cuando me mira, me regala esa sonrisa que solo las mujeres de nuestra generación sabemos dar. Esa sonrisa que dice, yo también he vivido. Yo también he sufrido. Yo también sé lo que es cargar el mundo sobre los hombros. ¿Viaja sola?, me pregunta. Asiento con la cabeza. Yo también. Es la primera vez en 40 años que viajo sin mi esposo. Falleció hace 6 meses. Cuánto lo siento, le digo. Gracias, mija. Pero, ¿sabe algo? Aunque lo extraño todos los días de mi vida, también descubrí que puedo hacer cosas por mí misma. Que no necesito el permiso de nadie para vivir. Que a esta edad, todavía tenemos derecho a ser felices. Sus palabras me dan un golpe directo en el pecho, porque tiene toda la razón. Tenemos derecho a ser felices, aunque esa felicidad implique decepcionar a las personas que esperan que nos sigamos desangrando por ellos. ¿Tiene hijos?, le pregunto. 3. 2 mujeres y un hombre. Las niñas son un sol. Me llaman a diario, me visitan, me incluyen en sus vidas. Pero mi hijo, hace una pausa, un silencio largo y pesado. Mi hijo cree que por ser hombre y por ser el menor, tiene derecho a más. Derecho a mi casa, derecho a mi dinero, derecho a mi tiempo. Y durante años se lo permití, hasta que un día abrí los ojos y me di cuenta de que nunca iba a estar satisfecho, que siempre iba a querer más, y que si yo no le ponía un alto, me iba a dejar en la calle. Me quedo mirándola fijamente. Es como si estuviera escuchando mi propia historia salir de la boca de una extraña. ¿Y qué hizo? Le dije que no. Así de simple. Le dije que mi casa era mía, que mi dinero era mío, y que si quería algo en la vida, iba a tener que sudarlo, igualito que sus hermanas. Hizo un berrinche. Me gritó, me dijo cosas espantosas. Pero me mantuve firme. ¿Y sabe qué pasó después de 6 meses de no hablarme? Regresó. Más humilde, más maduro. Y me pidió perdón. ¿Y lo perdonó? Lo perdoné, claro, pero no se me olvidó. Y los límites siguen ahí. Porque perdonar no significa volver a ser una tonta. Perdonar no significa dejar que te vuelvan a usar de tapete. Perdonar significa soltar el rencor, pero conservar la dignidad. Esas palabras se me quedan grabadas a fuego en el alma. Asterisco soltar el rencor, pero conservar la dignidad. La mujer se pone de pie y toma su bolsa de mano. Ese es mi vuelo, mija. Fue un placer platicar con usted. No sé qué tormenta esté atravesando, pero le veo en los ojos que es algo grande. Solo quiero decirle una cosa, usted importa. Su paz importa. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es suyo. Se aleja caminando despacito, y yo me quedo ahí sentada, con los ojos llenos de lágrimas, porque a veces el universo te pone en el camino exactamente a la persona que necesitas escuchar, en el minuto exacto en que necesitas escucharla. Mi celular vibra. Otro mensaje de Benjamín. Actualización, el cerrajero ya está en tu casa. Está cambiando todas las chapas, puerta principal, puerta trasera y el portón del jardín. Te voy a mandar las llaves nuevas por mensajería expresa a la dirección donde te vas a quedar. Las tendrás mañana a primera hora. Le contesto rápido, gracias, Benjamín. No sabes cuánto te agradezco todo esto. Leonor,
es mi trabajo. Pero más allá de eso, me da muchísimo gusto verte tomar las riendas de tu vida por fin. Tu esposo estaría muy orgulloso de ti. Esa última frase me rompe. Mi esposo. Arturo. Han pasado 5 años desde que se fue, y todavía hay amaneceres en los que despierto esperando sentir su respiración a mi lado. Todavía hay momentos en los que quiero contarle algo, y estiro la mano hacia el teléfono antes de recordar que ya no está. Extraño su risa, su forma de abrazarme, esa manera que tenía de hacerme sentir que, pasara lo que pasara, todo iba a estar bien. A Arturo nunca le cayó bien Jimena. Desde el primer día que Mateo la llevó a la casa, Arturo me lo dijo claro: esa muchachita no te quiere, Leonor. A esa muchachita le gusta tu casa. Y yo me reí. Le dije que era un exagerado, que eran celos de suegro protector. Pero Arturo tenía razón. Siempre tenía razón. Y me duele en el alma saber que no está aquí para ver que, por fin, escuché sus advertencias. Cierro los ojos. Respiro profundo. Y por primera vez en años, me doy permiso de sentirlo todo. El dolor, el coraje, la decepción, la tristeza profunda, pero también la fuerza, el poder, la determinación. Porque todas esas emociones pueden vivir en el mismo cuerpo. Puedo llorar por la familia que creí tener, y al mismo tiempo sentirme inmensamente orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo. Anuncian mi vuelo por las bocinas. Es hora de abordar. Me levanto. Tomo mi bolsa. Camino hacia la puerta de embarque y, con cada paso que doy, siento como si estuviera dejando atrás a la vieja Leonor. Esa Leonor que vivía muerta de miedo, la Leonor que se quedaba callada, la Leonor que creía que ser buena madre era dejarse pisotear hasta desaparecer. Subo al avión. Encuentro mi asiento junto a la ventana. Me acomodo. Me abrocho el cinturón. Y mientras el avión empieza a rodar por la pista, me permito mirar hacia la ciudad. Me voy temporalmente, mientras mi casa queda blindada. Me voy hacia la vida que estoy reconstruyendo pedazo a pedazo. El avión despega. La ciudad se hace chiquita, las casas parecen de juguete, los coches parecen hormigas. Y me siento ligera por primera vez en años. Como si hubiera cargado un bloque de cemento en la espalda y por fin lo hubiera soltado. Cierro los ojos, y aunque sé que lo que viene no será nada fácil, también sé que estoy lista. Lista para enfrentar a Mateo. Lista para poner límites. Lista para reclamar mi vida, porque esta historia apenas comienza. Y esta vez, el final lo voy a escribir yo. Para que entiendan cómo llegué hasta este punto, tengo que llevarlos 5 años atrás, al día en que mi mundo se vino abajo. Al día en que mi Arturo cerró los ojos para siempre y yo me quedé completamente sola. Era martes. Lo recuerdo perfecto porque los martes siempre íbamos juntos al tianguis a comprar la verdura fresca. Era nuestra tradición. Pero ese martes, Arturo no se quiso levantar de la cama. Me dijo que se sentía muy cansado, que a lo mejor había dormido mal. Le preparé un té de manzanilla. Le acomodé las almohadas. Y 2 horas después, estaba en la sala de urgencias viendo cómo los doctores intentaban salvarlo de un infarto fulminante que no le dio ni una sola oportunidad. 42 años de matrimonio se esfumaron en una mañana de martes. Mateo llegó al hospital 3 horas después. Y no llegó solo. Trajo a Jimena. En ese entonces llevaban apenas 6 meses de novios. Yo casi no la conocía. Habíamos cruzado un par de palabras en comidas familiares y ya. Era una muchacha calladita, o al menos eso aparentaba. Siempre sonriendo, siempre muy educada, siempre diciendo las palabras correctas. Recuerdo que ese día en el hospital, me abrazó. Me dijo que sentía muchísimo mi pérdida, que iba a estar ahí para lo que yo necesitara. Y yo se lo agradecí con el alma, porque en ese pozo de dolor, cualquier muestra de cariño se sentía como un salvavidas en medio del mar. Los primeros meses después del entierro de Arturo fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía inmensa, callada, hueca. Cada rincón me escupía un recuerdo. Cada objeto me contaba una historia, y yo no sabía cómo seguir respirando en un lugar lleno de fantasmas. Mateo empezó a visitarme más seguido. Al principio venía solo.
se quedaba a cenar. Me ayudaba con las cosas de la casa que Arturo siempre arreglaba, cambiaba los focos fundidos, revisaba las llaves del agua, cortaba el pasto. Y yo me sentía agradecida. Me sentía bendecida de tener un hijo que viera por mí. Luego empezó a traer a Jimena. Ella cocinaba. Limpiaba. Me organizaba la alacena. Y yo pensaba, qué maravilla tener una nuera tan acomedida. Tan atenta, tan dispuesta a ayudar. Qué ingenua fui. A los 3 meses del funeral, Mateo me soltó la noticia: se iba a casar. Que había decidido que Jimena era la mujer de su vida. Que querían hacerlo pronto porque ya no estaban tan chamacos y querían formar una familia. Él tenía 34, ella, 29. Les di mi bendición. Los ayudé a organizar la boda. Les pagué el salón. Contraté el banquete. Hice todo lo que hace una madre por su hijo. La boda fue sencilla pero muy bonita. Jimena se veía preciosa. Mateo irradiaba felicidad. Y yo me esforcé por estar feliz por ellos, aunque por dentro me estuviera rompiendo en 1000 pedazos por la ausencia de Arturo. Porque Arturo debió estar ahí. Debió caminar con nuestro hijo, darle consejos de hombre casado, debió bailar conmigo en la fiesta. Pero su silla estaba vacía, y yo tuve que sonreír todo el santo día fingiendo que el corazón no se me estaba partiendo en dos. Después de la boda, se fueron a vivir a un departamentito rentado en el centro. Mateo trabajaba como contador en un despacho mediano. Ganaba bien, pero no lo suficiente para sacar un crédito para una casa. Jimena trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Entre los dos, apenas si salían a flote con la renta, la luz y la comida. Al principio, todo parecía muy normal. Venían a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Platicábamos. Y luego se iban a su casa. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños cambios. Detalles que parecían tonterías, pero que con el tiempo formaron un patrón. Jimena empezó a soltar comentarios sobre mi casa. Comentarios que sonaban a halago, pero que traían veneno escondido. Qué casota para una sola persona, suegra. Debe ser pesadísimo mantener todo esto limpio. Tantos cuartos vacíos, qué desperdicio. Yo me hacía de la vista gorda. Pensaba que solo era plática de sobremesa. Pero los comentarios siguieron. Se hicieron más constantes, más directos. Un día, llegaron de visita y Jimena se fue directito al cuarto que había sido de Mateo cuando era niño. El mismo que Arturo había convertido en su estudio antes de morir. Se quedó parada en el marco de la puerta, barriendo con la mirada el escritorio, el librero, las fotos en la pared. Este cuarto sería perfecto para un bebé, soltó de la nada. Tiene muy buena luz. Está cerquita del baño y está lo bastante grande para meter una cuna, un cambiador y todo lo que se necesita. Me quedé helada. Porque la forma en que lo dijo no fue un comentario casual. Lo dijo como si ya estuviera planeando. Como si estuviera midiendo el cuarto en su cabeza. Como si ya hubiera decidido que ese espacio le pertenecía. ¿Están planeando tener un bebé?, le pregunté. Bueno, todavía no, pero algún día sí. Y cuando pase, va a estar muy en chino en nuestro departamento. Está muy chiquito. Apenas cabemos nosotros dos. Se quedó callada un segundo. Luego me miró directo a los ojos. Suegra, ¿ya pensó qué va a hacer con esta casa cuando ya no pueda cuidarse sola? Esa pregunta me agarró en curva. En ese entonces yo tenía 62 años. Estaba sana como una manzana, perfectamente lúcida y capaz. No había ninguna razón para que nadie anduviera pensando que no podía con mi casa. No he pensado en eso porque todavía me puedo cuidar perfectamente, le contesté, intentando sonar amable pero tajante. Claro, pero uno nunca sabe. Mi abuelita decía lo mismo y un día se cayó de las escaleras. Estuvo 2 meses en el hospital. Después de eso, se tuvo que ir a vivir con mi tía porque ya no podía estar sola. El mensaje estaba clarísimo. Estaba sembrando la semilla. Preparando el terreno. Armándose una historia donde yo era una viejita de cristal que en cualquier momento iba a necesitar auxilio.
Auxilio que, por supuesto, ellos estarían dispuestos a darme. ¿A cambio de qué? Todavía no lo decía, pero yo ya me lo estaba oliendo. Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no solo los domingos. Ahora caían entre semana. Siempre con algún pretexto, que me traían comida, que andaban por la colonia, que necesitaban usar mi computadora porque la suya no servía. Y cada vez que venían, Jimena inspeccionaba. Esa es la palabra, inspeccionaba. Abría los gabinetes. Revisaba la alacena. Metía las narices en el refrigerador. Movía las cosas del lugar. Y cuando yo le preguntaba qué andaba haciendo, me decía con voz de santa que solo quería ayudar. Que quería asegurarse de que no me faltara nada. Que se preocupaba por mí. Pero yo sabía que no era preocupación, era control. Quería conocer cada rincón de mi casa. Saber dónde estaba cada cosa. Familiarizarse con el espacio como un animal que marca su territorio antes de invadirlo por completo. Mateo nunca decía nada. Se echaba en el sillón a ver la tele o a ver el celular mientras su esposa hacía el rondín. Y cuando yo intentaba decirle que los comentarios de Jimena me incomodaban, me tachaba de exagerada. Que Jimena solo quería ayudar, que yo debería dar gracias al cielo por tener una nuera tan al pendiente. Dar gracias. Un día, Jimena encontró un alajero que Arturo me había ido llenando con los años. Estaba en mi recámara, adentro de mi closet, en un lugar privado. Pero ella entró sin tocar, abrió el closet y sacó la caja. ¡Qué joyas tan hermosas, suegra! Seguro valen un dineral. Fueron regalos de mi esposo. Tienen valor sentimental. ¿Y qué va a hacer con ellas? Nunca se las pone. Las guardo para ocasiones especiales, Jimena. Pero si usted ya nunca sale a ningún lado. Qué desperdicio tener cosas tan finas arrumbadas. Yo sí me las pondría. Yo sí les daría el uso que se merecen. No me lo pidió directamente, pero el mensaje flotaba en el aire. Quería mis joyas. Quería mi casa. Quería mi vida. Y tenía toda la paciencia del mundo para sentarse a esperar. Esa noche, cuando se fueron, llamé a mi hermana Margarita. Ella vive en otro estado, pero hablamos por teléfono casi a diario. Le solté todo, los comentarios, las inspecciones, las indirectas. Esa muchachita te está midiendo el agua a los camotes, Leonor, me dijo Margarita. Está viendo hasta dónde te dejas antes de soltar el zarpazo. Tienes que ponerle un alto ahorita mismo. Pero es la esposa de mi hijo, Mago. No quiero hacer un pleito. El pleito ya lo tienes encima, hermana. No más que no lo quieres ver. Y si no haces algo ahorita, te firmo donde quieras que en unos años vas a estar durmiendo en el cuarto de servicio de tu propia casa mientras ellos duermen en tu cama. Sus palabras me dieron terror, porque sonaban exageradas, pero al mismo tiempo, sonaban tan reales. Absolutamente posibles. Intenté hablar con Mateo. Una tarde lo invité a tomar un café, solo él y yo, sin Jimena. Hijo, necesito hablar contigo de algo serio. Dime, mamá. Siento que Jimena está demasiado interesada en mi casa, en mis cosas, y la verdad, me hace sentir muy incómoda. Su cara cambió en un segundo. Se puso tenso, a la defensiva, molesto. Mi esposa se desvive por ayudarte, ¿y tú te sientes incómoda? No es eso, hijo. Le agradezco la ayuda. Pero hay límites. ¿Límites? Eres mi madre. Ella es mi esposa. Somos familia. Entre la familia no debería haber límites. Y ahí estuvo. La primera señal clarísima de que Mateo no estaba de mi lado. De que ya había elegido bando. Y yo no era su bando. Los meses siguientes fueron como ver una invasión en cámara lenta. Tan despacito que si cerrabas los ojos, podías fingir que no pasaba nada. Pero yo tenía los ojos bien abiertos. Y todos los días veía como mi espacio se encogía mientras el de ellos se tragaba la casa. Primero fue una caja. Una sola caja que Jimena trajo un domingo. Suegra, ¿le molesta si dejamos esto aquí unos días?
Es que en el depa ya no cabemos y son cosas de invierno que ahorita no usamos. ¿Qué trae la caja? Chamarras, abrigos, suéteres, cosas así. Solo en lo que conseguimos un lugar más grande. Dije que sí, porque era solo una caja. Porque eran solo unos días. Porque yo todavía quería engañarme pensando que mi hermana Margarita estaba paranoica y que Jimena de verdad necesitaba un favorcito. La caja se quedó en el cuarto de visitas. Pasó una semana, 2 semanas, un mes. La caja seguía ahí. Y cuando le pregunté a Jimena cuándo se la iba a llevar, me dijo que todavía no tenían espacio, que le tuviera paciencia. Luego llegó otra caja. Y otra. Y otra más. De pronto, el cuarto de visitas parecía bodega, lleno de sus cosas, ropa, zapatos, libros, adornos. Cosas que, según ellos, no cabían en su departamento. Es temporal, mamá, me decía Mateo. Solo en lo que juntamos para rentar algo más grande. Pero el lugar más grande nunca llegó, y las cajas se multiplicaron como plaga. Un día llegaron con un sillón. Un sillón entero. El rentero nos quiere cobrar multa por tener muebles en el pasillo del edificio. ¿Lo podemos dejar aquí un ratito? El sillón terminó en mi cochera. Y detrás de él llegaron un comedor, 6 sillas, una lámpara de pie, un librero. Mi cochera se convirtió en su bodega personal. Y cada vez que yo respingaba, Mateo me volteaba la tortilla para hacerme sentir culpable. Mamá, vives sola en esta casota. Te sobra espacio. ¿Qué te quita ayudarnos? ¿Qué no quieres que estemos bien? Y yo me callaba la boca. Porque en algo tenía razón. Yo vivía sola en una casa muy grande. Me sobraba espacio. Y si no podía tenderle la mano a mi propio hijo, entonces ¿de qué servía tanto espacio? Pero Margarita no me compraba el cuento. Leonor, escúchame bien. Esto no es una ayudadita temporal. Es una estrategia. Te están llenando la casa de chivas para que, el día que decidan mudarse, ya tengan media vida instalada allá adentro. Y no les vas a poder decir que no, porque te vas a sentir la peor madre del mundo por correrlos cuando ya prácticamente viven ahí. Estás exagerando, Margarita. Ah, sí. Entonces explícame por qué Jimena trae llaves de tu casa. Me quedé muda. ¿Trae llaves de tu casa, Leonor? Mateo me pidió un duplicado. Me dijo que por si algún día me pasaba algo y necesitaban entrar de urgencia. Válgame Dios, hermana. ¿De plano no ves lo que están haciendo? Pero yo no quería verlo. Porque abrir los ojos significaba aceptar que mi propio hijo me estaba manipulando, y ese dolor era demasiado grande para tragarlo. Las visitas dejaron de ser visitas. Se convirtieron en invasiones programadas. Llegaban sin avisar. Usaban mi cocina como si fuera suya. Jimena abría mi refrigerador y sacaba la comida sin preguntar. Mateo se echaba en mi sillón y le cambiaba a la tele aunque yo estuviera viendo mi novela. Se bañaban aquí. Se quedaban a dormir la siesta. Usaban mi lavadora. Y lo peor de todo, empezaron a traer visitas. Un sábado llegaron con otra pareja, gente que yo en mi vida había visto. Jimena los presentó como sus mejores amigos, y sin preguntarme si estaba de acuerdo, armaron una reunión en mi sala. Trajeron cervezas. Pusieron música a todo volumen. Se quedaron hasta las 11 de la noche. Y cuando por fin se largaron, mi casa era un cochinero. Platos sucios, vasos por todos lados, ceniza de cigarro en mi mesa de centro. Jimena, no me gusta que traigas gente sin avisarme, le dije. Ay, suegra, no se ponga así. Nomás eran unos amigos. Además, usted siempre está solita, le hace bien que haya vida en esta casa. Esta es mi casa, y yo decido quién entra y quién no. Técnicamente, también es casa de Mateo. Él creció aquí. Tiene el mismo derecho que usted. Esa frase me congeló la sangre. Porque legalmente, era mentira. La casa estaba 100% a mi nombre. Arturo y yo la compramos juntos, y cuando él faltó, quedó a mi nombre por completo. Mateo no tenía ni un papel que le diera derecho sobre esta propiedad.
Pero Jimena hablaba como si fuera un hecho, con un descaro absoluto. Empecé a encontrar cosas movidas. Mis libros en otro lado, mis fotos reacomodadas, mis muebles fuera de su lugar original. Cuando preguntaba quién había tocado mis cosas, Jimena me salía con que solo estaba mejorando la distribución. Es que, suegra, tiene todo muy amontonado. Hay que darle aire a la casa. Modernizarla un poquito. Yo no quiero modernizar nada. Quiero mis cosas donde yo las puse. Bueno, no se enoje. Una que nomás quiere ayudar. Pero no era ayuda. Era apropiación. Estaba redecorando mi casa a su gusto. Estaba borrando mis huellas para poner las suyas. Un día llegué del súper y encontré la puerta de mi recámara abierta de par en par. Entré y vi a Jimena midiendo las paredes con una cinta métrica. ¿Qué estás haciendo? Pegó un brinco. No esperaba que yo llegara tan pronto. ¡Ay, suegra! Nomás estaba viendo cuánto mide este cuarto. Es que Mateo y yo andamos viendo si compramos un colchón nuevo y quería saber si cabría aquí. ¿Y por qué quieres saber si cabe aquí? Ustedes tienen su casa. Bueno, ya sabe, por si algún día nos quedamos a dormir. Estaría más cómodo. Hay 2 cuartos de visitas. Pueden dormir en cualquiera de esos. Sí, pero esos cuartos están más chiquitos. Y este tiene baño completo adentro. Es mucho más práctico. Estaba hablando de mi recámara. La recámara que compartí con Arturo por 40 años. La recámara donde dormí a su lado miles de noches. La recámara donde lloré a mares cuando se fue. La recámara que todavía olía a él. Jimena, este es mi cuarto. Y no está a discusión. Se encogió de hombros. Como usted diga, suegra. Era nomás una idea. Pero la semilla ya estaba sembrada. Ya había medido el cuarto. Ya había acomodado su cama en su cabeza. Ya había decidido que ese cuarto, tarde o temprano, sería suyo. Esa noche llamé a Margarita hecha un mar de lágrimas. Tenías razón, hermana. Tenías toda la razón. Me están arrinconando en mi propia casa poquito a poco. Y yo los dejé entrar. Les di la llave. Les dejé meter sus chivas. Fui una estúpida. No fuiste estúpida, Leonor. Fuiste madre. Y ellos se aprovecharon de eso. Pero todavía estás a tiempo de frenarlo. ¿Cómo? Si les digo que saquen sus cosas, van a decir que soy una mala madre, que soy un egoísta, que tengo esta casota y no quiero compartir. ¿Y qué importa lo que digan? Es tu casa, tu espacio, tu vida. No les debes nada. Les debo todo, Margarita. Soy su madre. Ser madre no significa ser tapete, Leonor. Ser madre no significa dejar que te pisoteen. Tienes que ponerles un alto ya, antes de que sea demasiado tarde. Pero no lo hice. Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme sola como un perro. Miedo de confirmar que la única familia que me quedaba en este mundo solo me quería por interés. Así que seguí cediendo. Seguí agachando la cabeza. Seguí tragándome el coraje hasta que llegó el día de mi cumpleaños número 65. Mateo y Jimena organizaron una cena en mi casa. Sin preguntarme, invitaron a sus amigos. Compraron comida. Adornaron mi sala. Y cuando llegué, después de pasar la tarde en el salón de belleza, me topé con una fiesta en pleno apogeo. En mi propia casa. Una fiesta que yo no pedí. Sorpresa, mamá, gritó Mateo. Te armamos una fiesta. Había globos por todos lados, una lona gigante que decía feliz cumpleaños, música a todo volumen. Y 20 cabrones que yo no conocía tragando y bebiendo en mi sala. Intenté sonreír. Intenté dar las gracias. Intenté fingir que estaba feliz, pero por dentro hervía de rabia, porque ni en mi cumpleaños podía tener paz en mi propia casa. La fiesta duró hasta la medianoche. Cuando todos se largaron, mi casa parecía zona de guerra. Comida pisada en la alfombra, manchas de vino en mi sillón, un vaso roto en la cocina.
Y Jimena y Mateo, borrachos, tirados en mi sala. Nos vamos a quedar a dormir aquí, mamá. Estamos muy cansados para manejar. Se fueron a uno de los cuartos de visitas, y yo me quedé sola, limpiando su cochinero. En mi cumpleaños. A la 1 de la mañana. Con las lágrimas escurriéndome por la cara. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Hice café. Me senté en la cocina a esperar a que bajaran, porque ahora sí iba a hablar. Iba a poner límites. Les iba a decir que esto no podía seguir así. Pero cuando bajaron, no venían solos. Traían maletas. Mamá, tenemos que hablar, me soltó Mateo. El rentero nos subió la mensualidad. Ya no podemos pagarla. Necesitamos quedarnos aquí, no más unos meses, en lo que juntamos para algo mejor. Y así fue como mi hijo y mi nuera se mudaron oficialmente a mi casa. Sin preguntarme de verdad. Sin darme la opción de decir que no. Presentándolo como una crisis temporal, como algo inevitable, como algo que yo tenía la santa obligación de aceptar. Los primeros días después de la mudanza, quise convencerme de que todo iba a estar bien. Que de verdad era temporal, como habían prometido. Que en unos meses juntarían su dinerito y se irían. Que solo tenía que aguantar vara. Que eso era lo que hacían las buenas madres. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Jimena tomó el control de la cocina desde el día 1. Reorganizó todas las alacenas. Tiró a la basura cosas que, según ella, ya estaban caducadas, aunque no era cierto. Me cambió de lugar las ollas, los sartenes, los platos. Todo lo que yo había acomodado a mi modo durante 40 años, ella lo movió a su antojo. Es más eficiente así, suegra. Va a ver cómo cocina mejor con todo en su lugar correcto. Pero no era su lugar correcto. Era el lugar de ella, no el mío. Y cada vez que yo entraba a mi propia cocina, me sentía como una visita, como si tuviera que pedir permiso para usar mis propios trastes. Empezaron a llegar paquetes. Cajas enormes de cosas que compraban por internet. Muebles nuevos, electrodomésticos, adornos. Todo con dirección a mi casa. Cuando yo preguntaba qué era todo eso, Jimena me decía que eran cosas que necesitaban para estar cómodos. No más por el tiempo que estemos aquí, suegra. Luego nos llevamos todo. Pero yo sabía que era mentira. Nadie compra un refrigerador nuevo, una lavadora de última generación y una tele de 60 pulgadas para usarlos un par de meses. Una tarde llegué de la farmacia y me encontré a 2 técnicos instalando un aire acondicionado en el cuarto que habían agarrado. ¿Qué está pasando aquí? Jimena salió del cuarto con su sonrisita. Ay, suegra, es que con este calorón uno no puede dormir. Mateo y yo decidimos poner un mini split. No se preocupe, nosotros pagamos la instalación. Pero es mi casa, Jimena. No pueden andar haciendo modificaciones sin consultarme. Bueno, técnicamente es una mejora. Le estamos dando plusvalía a la propiedad. Debería estar agradecida. Agradecida. Otra vez esa maldita palabra. Como si tuviera que ponerles un altar por desbaratarme la casa sin mi permiso. Esa noche intenté hablar con Mateo. Me esperé a que Jimena se fuera a dormir. Lo encontré en la sala, viendo la tele. Hijo, tenemos que hablar. Dime, mamá. Esto no está funcionando. Jimena está haciendo cambios en la casa sin consultarme. Me siento incómoda. Siento que ya no tengo voz ni voto en mi propia casa. Mateo soltó un suspiro. De esos suspiros que hace la gente cuando cree que estás haciendo un drama por nada. Mamá, Jimena solo está intentando que estemos cómodos. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que esta es mi casa, y yo debería decidir qué cambios se hacen. Pero tú nunca decides nada. La casa estaba igualita que hace 20 años. Necesitaba una modernizada. No quiero modernizarla. Me gusta como está. Como estaba. Bueno, no podemos vivir en un museo, mamá. Si vamos a estar aquí, necesitamos que sea funcional. Habías dicho que iban a estar aquí no más unos meses. Se quedó callado.
Me esquivó la mirada. La cosa está dura, mamá. La economía está por los suelos. Las rentas están carísimas. No está tan fácil como pensábamos. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse de verdad? No sé, 1 año, tal vez 2. Depende. 1 año. Tal vez 2. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. Porque yo sabía perfectamente que 1 año se iba a convertir en 2, y 2 en 3, y que al final del día, nunca se iban a ir. Las semanas siguientes fueron una guerra de trincheras por el espacio, por la privacidad, por el control. Jimena empezó a quejarse de todo. Que la casa estaba muy vieja, que a las paredes les hacía falta pintura, que los pisos estaban gastados, que los muebles estaban pasados de moda. Suegra, deberíamos cambiar la sala. Estos muebles ya dieron lo que tenían que dar. Vi unas salas preciosas en la mueblería del centro. La acompaño a verlas. No quiero cambiar mi sala, Jimena. Estos muebles me los regaló Arturo para nuestro aniversario número 20. Exacto. Tienen más de 20 años. Ya toca renovar. No voy a tirar a la basura los muebles que me regaló mi esposo. Nadie dijo tirarlos. Los podemos vender o donar. Hay gente que necesita muebles usados. El coraje se me atoró en la garganta, pero me lo tragué. Como siempre. Como me habían enseñado. Una mañana bajé a desayunar y encontré mi comedor completamente volteado. La mesa estaba en otra posición. Las sillas eran otras. Y la vitrina donde yo guardaba la vajilla de mi abuela había desaparecido. ¿Dónde está mi vitrina? Jimena estaba en la cocina haciéndose un café. Ah, ese mueble viejo. Lo pasamos a la cochera. Quitaba mucho espacio. Y, francamente, suegra, estaba espantoso. No combinaba con nada. Esa vitrina era de mi abuela. Tiene más de 100 años en la familia y estaba perfectamente bien donde estaba. Pues ahora el comedor se ve más amplio, más moderno. Ya se acostumbrará. Fui a la cochera. Encontré la vitrina arrumbada en una esquina, llena de polvo, tratada como basura. Y algo adentro de mí se rompió. No fue una ruptura escandalosa. Fue una grieta chiquita. Pero las grietas chiquitas terminan derribando edificios. Llamé a Margarita. Hermana, ya no puedo más. Me están destruyendo la casa. Están borrando todo lo que yo era, todo lo que construí con Arturo. Y Mateo no hace nada. Solo defiende a Jimena. Pues córrelos a la chingada, Leonor. Es tu casa. Estás en todo tu derecho. ¿Y si Mateo me deja de hablar? ¿Y si pierdo a mi único hijo? ¿Y qué tal si ya lo perdiste? Porque el Mateo que tú conocías jamás te hubiera tratado así. El hijo que tú criaste jamás hubiera dejado que su mujer te faltara al respeto de esa manera. El hombre que tienes metido en tu casa ahorita es un extraño. Un extraño que te está usando. Sus palabras me dolieron hasta el tuétano, porque eran verdad. Mi hijo se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. O a lo mejor siempre fue así y yo nunca quise verlo. A lo mejor lo eché a perder. A lo mejor le di demasiado. A lo mejor le enseñé que podía tomar lo que le diera la gana sin pagar las consecuencias. Los días se volvieron insoportables. Jimena dejó de fingir. Ya no pretendía ser linda. Ya no disimulaba el respeto. Daba órdenes en mi casa como si fuera la patrona. Suegra, necesito que no cocine hoy. Vienen mis papás a cenar y voy a ocupar toda la cocina. ¿Tus papás vienen para acá? Sí. ¿Hay algún problema? Hubiera estado bien que me avisaras con tiempo. Le estoy avisando ahorita. Y por favor, cuando lleguen, quédese en su cuarto. No quiero que mi mamá piense que vivimos en una casa donde la suegra nos anda respirando en la nuca todo el tiempo. Me quedé sin palabras. Me estaba pidiendo que me escondiera en mi propia casa. Que desapareciera. Que me hiciera invisible. Y lo peor de todo, es que lo hice. Me quedé encerrada en mi cuarto toda la tarde mientras la familia de Jimena cenaba en mi comedor. Escuchaba sus risotadas,
escuchaba cómo chuleaban la casa. Qué suerte tienen Jimena y Mateo de vivir en un lugar tan amplio. Nadie mencionó que la casa era mía. Nadie dijo que yo existía. Era como si ya me hubieran borrado del mapa. Esa noche, esperé a que todos se largaran. Bajé a la cocina. Encontré un desastre monumental. Platos puercos amontonados, comida tirada, vasos por donde quiera. Y una nota de Jimena pegada en el refrigerador, *suegra, estoy cansadísima. ¿Puede lavar los platos? Gracias. Me senté en el piso de mi cocina y lloré. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por la vida que había perdido. Lloré por Arturo, que ya no estaba para defenderme. Lloré por mi hijo, que me había traicionado. Y lloré por mí misma, por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Pero en medio de todo ese llanto, sentí otra cosa. Sentí rabia. Rabia pura y dura. Rabia de la que no se puede tragar. Rabia que exige sangre. Me levanté del piso. Me lavé la cara con agua fría. Subí a mi cuarto. Saqué una caja de zapatos del fondo de mi closet. Adentro estaban todos los papeles importantes, las escrituras de la casa, mi testamento, mis pólizas de seguro. Todo lo que Arturo y yo habíamos levantado con tanto sudor. Revisé hoja por hoja. Me aseguré de que todo estuviera en regla. Y luego, agarré mi celular y busqué el número del licenciado Benjamín Herrera. Eran las 11 de la noche, tardísimo para llamar a nadie, pero le mandé un mensaje. Benjamín, necesito hablar con usted de urgencia. Es sobre mi casa y sobre mi hijo. Por favor, contácteme en cuanto pueda. La respuesta me llegó 5 minutos después. Leonor, mañana a las 10 en mi despacho. Tráete todos los papeles de la propiedad. Guardé el celular. Metí los documentos en la bolsa. Y por primera vez en meses, sentí que tenía un propósito. Tenía un plan. Tenía esperanza. Porque me había pasado los últimos 2 años dejándome pisotear, dejándome manipular, convirtiéndome en una sombra en mi propia casa. Pero eso se iba a acabar. A la mañana siguiente, me levanté tempranito. Me puse mi mejor ropa. Me arreglé el cabello. Me pinté los labios y bajé a desayunar como si fuera un día cualquiera. Jimena estaba en la cocina. Buenos días, suegra. ¿A dónde va tan arregladita? Tengo un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Personal. Vi cómo se le torció la cara. No le gustaba no saber. No le gustaba no tener control sobre mis pasos. ¿Va a regresar a comer? Porque necesito que me eche un ojo a unas cosas que voy a meter al horno. No voy a regresar a comer. Voy a estar fuera casi todo el día. ¿Y qué hago con la comida? Eres una mujer adulta, Jimena. Estoy segura de que vas a poder resolverlo. Salí de la casa sin esperar su respuesta. Y mientras caminaba hacia la parada del camión, sentí algo que no sentía desde hacía una eternidad. Sentí poder. Sentí que mi vida volvía a ser mía. Llegué al despacho de Benjamín a las 10 en punto. Me recibió con un abrazo. Leonor, ¿cuánto tiempo? Lamento mucho que nos veamos en estas circunstancias. Yo también, Benjamín. Pero necesito su ayuda. Me pasé la siguiente hora contándole todo. Desde el día que Mateo y Jimena llegaron con las maletas, hasta la humillación de la noche anterior. No me guardé nada. Le enseñé los papeles. Le expliqué mis miedos. Benjamín escuchó todo en silencio. Tomó notas. Revisó las escrituras. Y cuando terminé de hablar, me miró directo a los ojos. Leonor, legalmente la casa es tuya al 100%. Tu hijo no tiene ningún derecho sobre ella. Puedes correrlos en el momento que tú decidas. Pero es mi hijo, Benjamín. Lo sé. Y por eso esto va a ser tan difícil. Pero tienes que decidir, ¿quieres seguir viviendo así, convertida en la sirvienta de tu propia casa, o quieres recuperar tu vida? La pregunta se quedó flotando en el aire, pesada. Y yo sabía la respuesta antes de abrir la boca.
Quiero recuperar mi vida. Benjamín sacó una libreta nueva y empezó a anotar. Sus movimientos eran precisos, seguros. Como alguien que ha lidiado con estos pleitos cientos de veces. Leonor, lo primero que tienes que entender es que esto se va a poner feo. Cuando les digas que se tienen que ir, no lo van a aceptar por las buenas. Te van a manipular. Te van a querer hacer sentir culpable. Te van a decir que eres una mala madre, que eres un egoísta, que los estás dejando en la calle. Lo sé. ¿Estás preparada para escuchar eso de la boca de tu propio hijo? La pregunta me dio un trancazo en el pecho, porque no estaba segura. No estaba segura de si iba a soportar ver a Mateo mirándome con odio, diciéndome cosas horribles, convirtiéndose en mi enemigo. Pero luego me acordé de la notita de Jimena pidiéndome que lavara los trastes. Me acordé de cómo me pidió que me escondiera en mi cuarto. Me acordé de la vitrina de mi abuela arrumbada en la cochera como basura. Y algo adentro de mí se volvió de hierro. Estoy preparada. Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, necesito que documentes todo. Cada modificación que le hayan hecho a la casa sin tu permiso. Cada mueble tuyo que hayan movido o tirado. Cada invasión a tu privacidad. Toma fotos, anota fechas, guarda cualquier mensaje o conversación que demuestre cómo se portan. Saqué mi celular y empecé a tomar notas. Segundo, vamos a redactar un aviso formal de desalojo. Legalmente, tienes que darles 30 días para que encuentren otro lugar. Es poco tiempo, pero es lo que marca la ley cuando no hay un contrato de arrendamiento. 30 días. 30 días más viviendo este infierno. 30 días en los que vas a tener que ser de piedra, Leonor. Porque cuando reciban ese papel, van a intentar de todo para que cambies de opinión. Van a llorar. Van a prometer que van a cambiar. Van a meter a la familia a presionar. ¿Tienes a alguien que te apoye en esto? A mi hermana Margarita. Bien. La vas a necesitar. Y Leonor, una cosa más. Necesito que cambies las chapas el mismo día que se vayan. Ni un día después. El mismo día. Porque si les das chance, van a intentar meterse otra vez. La plática duró 2 horas. Benjamín me explicó con peras y manzanas cada paso del proceso legal. Me preparó para todos los escenarios posibles. Me dio su número de celular personal y me dijo que le marcara a la hora que fuera si las cosas se ponían color de hormiga. Cuando salí de su despacho, tenía un plan clarito. Tenía respaldo legal. Y tenía algo que me había faltado por mucho tiempo: agallas. Pero primero tenía que hacer una cosa. Tenía que ver mi casa con ojos nuevos. Tenía que documentar todo lo que Benjamín me pidió. Llegué a la casa a las 3 de la tarde. Jimena estaba en la sala, viendo la tele. Ni siquiera volteó cuando entré. «Ya llegaste», dijo, sin despegar los ojos de la pantalla. No fue una pregunta. Sonó casi a reclamo. Sí. ¿Y dónde andabas arreglando tus asuntitos? Esta vez sí me volteó a ver. Traía la desconfianza pintada en la cara. ¿Qué tipo de asuntos? Personales, Jimena. No tengo por qué rendirte cuentas. Vi cómo se le descompuso el gesto. No le gustó mi tonito. Estaba acostumbrada a que yo fuera mansita, dejada, fácil de mangonear. Bueno, como sea. Mateo va a llegar tarde hoy. Tiene cena del trabajo, así que nomás hice de comer para las 2. Me fui directo a las escaleras sin contestarle. Me encerré en mi cuarto, le pasé el seguro a la puerta, saqué el celular y empecé a tomar fotos. Fotos del cuarto de visitas convertido en su recámara permanente. Fotos de la cochera atascada con sus muebles. Fotos de mis cosas fuera de lugar. Fotos de las chingaderas que habían modificado sin mi permiso. Luego me senté y escribí. Escribí cada grosería que me acordaba, cada falta de respeto, cada invasión, cada vez que me hicieron sentir que yo sobraba en mi propia casa. Las palabras me salían a borbotones. 2 hojas, 5 hojas, 10 hojas. Años de humillaciones silenciosas convertidas en tinta y papel. Cuando terminé,
Eran las 7 de la noche. Bajé a la cocina. Jimena seguía echada en la sala. ¿Ya vas a hacer de cenar? Tengo hambre. Hay comida en el refrigerador. Te la puedes calentar, le dije. Pero es que yo no le sé a tu estufa vieja. Pues es buen momento para que aprendas. Me miró como si le hubiera hablado en chino. Como si no pudiera creer que le estaba diciendo que no. ¿Qué traes hoy, suegra? Andas muy rarita. No traigo nada. Nomás estoy cansada. Pues descansas al rato. Primero has de cenar. Agarré aire. Conté hasta 10. Jimena, no soy tu gata. Si tienes hambre, cocínate tú. Se levantó del sillón de un brinco. Caminó hacia mí, y por primera vez le vi una chispa de maldad pura en los ojos. ¿Sabe cuál es su problema, suegra? Que vive atrapada en el pasado. Que no acepta que las cosas cambian. Que esta casa necesita gente joven para darle vida. No una vieja amargada aferrada a sus recuerdos. Las palabras me quemaron. Pero esta vez, no me las tragué. Esta vez se las escupí de regreso. Esta vieja amargada es la dueña de esta casa, y más te vale que no se te olvide. Vi cómo se ponía pálida. Vi cómo apretaba los puños. Pues a ver qué opina Mateo de esto. Dile lo que se te pegue la gana. Subí a mi cuarto, le eché llave y me senté a esperar. A esperar a que Mateo llegara. A esperar a que Jimena le fuera con el chisme. A esperar a que viniera a tocarme la puerta exigiéndome explicaciones. La espera duró 3 horas. Mateo llegó a las 10 de la noche. Escuché las voces allá abajo. Jimena hablando rapidísimo, haciendo un drama, seguramente diciéndole que yo la había tratado como a una perra, que me había vuelto loca, que ya no podían vivir conmigo. Luego escuché los pasos pesados subiendo la escalera. Los golpes en mi puerta. Mamá, abre. Tenemos que hablar. Estoy cansada, Mateo. Mañana hablamos. No, mamá. Hablamos ahorita. Abre la puerta. Su voz tenía ese tonito que usaba cuando era niño y no le compraba lo que quería. Ese tono exigente, altanero, como si el mundo le debiera todo. Abrí la puerta. Me lo topé de frente, con la cara roja de coraje. ¿Qué le dijiste a Jimena? Le dije que no soy su gata. Que si tiene hambre, se cocine ella. Mamá está embarazada. El mundo se detuvo en seco. Las palabras se quedaron flotando en el pasillo como una granada a punto de reventar. ¿Qué dijiste? Jimena está embarazada. Tiene 2 meses. Por eso anda tan sensible, y tú la trataste de la patada. Sentí que el piso se me abría bajo los pies. Un bebé. Iban a tener un bebé. Lo que significaba que ahora era imposible correrlos. Porque si los corría, no solo estaba corriendo a mi hijo. Estaba corriendo a mi futuro nieto. Y ellos lo sabían. Por eso Jimena se había puesto más agresiva, más exigente, porque sabía que un embarazo era la carta maestra, el pretexto perfecto, el chantaje absoluto. ¿Por qué no me habías dicho? Porque queríamos estar seguros. Nos lo acaban de confirmar la semana pasada. Y mamá, esto cambia todo. Ya no nos podemos ir. Jimena necesita estabilidad. Necesita que la cuiden. No puede andar estresándose buscando departamento y haciendo mudanzas. Ahí estaba. El plan maestro al descubierto. No se iban a ir en meses. Se iban a quedar años. Porque después del embarazo venía el bebé, y después de ese bebé vendría otro, y otro más. Y yo iba a terminar siendo la nana arrinconada en mi propia casa, mientras ellos vivían su vida de familia en lo que alguna vez fue mi hogar. Mateo, necesito que te salgas de mi cuarto. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Qué no te da gusto? ¿Qué no te emociona ser abuela? Sálgase de mi cuarto ahorita mismo. Está bien, mamá. Pero mañana hablamos bien, porque las cosas van a tener que cambiar aquí. Un bebé necesita espacio, necesita tranquilidad, y necesita una abuela que lo apoye,
no una vieja egoísta. Cerró la puerta de un portazo. Bajó las escaleras. Y yo me quedé ahí, parada a la mitad de mi cuarto, sintiendo como todo el plan que había armado con Benjamín se hacía pedazos. Llamé a Margarita. Hermana, Jimena está embarazada. En la madre. Mateo dice que ya no se pueden ir. Que ella necesita estabilidad. Leonor, escúchame bien. Esto no cambia absolutamente nada. Embarazada o no, esa mujer no tiene ningún derecho sobre tu casa. Son adultos. Pueden rentar un departamento. Pueden buscar ayuda por otro lado. No es tu responsabilidad. Pero es mi nieto, Margarita. Tu nieto va a estar bien. Va a nacer en una familia con 2 padres que trabajan. No se va a morir por no vivir en una mansión. Deja de buscar pretextos. No son pretextos, mago. Es que tienes miedo. Tienes miedo de que si los corres, nunca vas a conocer a esa criatura. Tienes miedo de que Mateo te castigue cortándote el acceso a tu nieto. Y él lo sabe. Y ella lo sabe. Por eso te lo soltaron ahorita. Es pura manipulación, Leonor. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero el miedo me calaba los huesos. El miedo a perder no solo a mi hijo, sino a mi sangre nueva. El miedo a quedarme en la soledad más absoluta. El miedo a convertirme en esa abuela de la que los niños nunca hablan porque nunca la conocieron. No sé si pueda hacerlo, Margarita. Pues entonces prepárate para perder tu casa, porque eso es lo que va a pasar. Van a tener a la criatura ahí. Y luego te van a decir que el niño necesita su propio cuarto. Y luego te van a decir que necesitan la recámara principal porque ya son 3. Y poquito a poco te van a ir arrinconando en el cuarto de triques. Y vas a acabar tus días siendo la chacha de tu propia familia. Sus palabras fueron duras, crueles incluso. Pero eran la pura verdad, y la verdad a veces duele más que las mentiras. Dame un día para pensarlo. Te doy un día. Pero Leonor, por favor, piensa con la cabeza, no con el miedo. Colgué. Me acosté en la cama y pasé la noche entera en vela, mirando el techo, dándole vueltas, calculando, imaginando escenarios. En uno de esos escenarios, yo bajaba las manos. Los dejaba quedarse. Aceptaba el embarazo como pretexto. Y veía cómo mi vida se iba borrando mientras ellos construían la suya sobre mis ruinas. En otro escenario, yo seguía adelante con el plan. Les daba el aviso de desalojo. Los echaba a la calle y perdía a mi hijo para siempre. Pero recuperaba mi casa, mi paz, mi dignidad. No había un escenario donde todos ganaran. Alguien tenía que perder. Y yo tenía que decidir si iba a ser yo otra vez, como siempre, como toda la pinche vida, o si esta vez la historia iba a ser diferente. A las 6 de la mañana, tomé la decisión. Me levanté, me metí a bañar, me vestí y bajé a la cocina con el celular en la mano. Marqué el número de Benjamín. Leonor, buenos días. ¿Todo bien? Benjamín, necesito que prepares el aviso de desalojo. Y lo necesito listo para hoy mismo. ¿Estás segura? Completamente segura. Y Benjamín, hay algo que tienes que saber. Jimena está embarazada. Eso no cambia nada en lo legal, Leonor. Un embarazo no le da ningún derecho a ocupar tu propiedad sin tu consentimiento. Lo sé. Solo quería que lo supieras. El aviso estará listo a las 3 de la tarde. ¿Quieres que vaya yo a entregarlo o prefieres hacerlo tú? Pensé en esa pregunta. Pensé en lo que sentiría al ponerle ese papel en las manos a mi hijo. Mirarlo a los ojos y decirle que se tenía que largar. Prefiero que vayas tú. Perfecto. Nos vemos a las 3. Colgué el teléfono. Y supe que ya no había marcha atrás. Había cruzado la raya. Y del otro lado me esperaba una guerra que no sabía si tenía las fuerzas para pelear. Pero lo iba a intentar. Porque por primera vez en mi vida, estaba eligiendo. Y me estaba eligiendo a mí.
Las horas hasta las 3 de la tarde fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, pesado, un chicle eterno. Me quedé encerrada en mi cuarto toda la mañana. Escuchaba a Jimena moviéndose por la casa, abriendo y cerrando puertas, hablando por teléfono, riéndose como si nada. Como si lo de anoche no hubiera pasado. Como si yo no existiera. Al mediodía, Mateo tocó a mi puerta. «Mamá, ¿vas a bajar a comer?» «No tengo hambre. Tenemos que hablar de lo de anoche». «No hay nada de qué hablar, Mateo». «Claro que sí. Jimena está muy alterada. Estuvo llorando toda la mañana. El doctor dijo que no se puede estresar. Le hace daño al bebé». Apreté los puños. Agarré aire. Dile a Jimena que lamento si la hice sentir mal. Pero no voy a pedir perdón por poner límites en mi propia casa. ¿Límites? Mamá, ¿te estás escuchando? Somos familia. Entre la familia no hay límites. Esa frase. Esa maldita frase que me había tragado 1000 veces. El pretexto perfecto para justificar cualquier abuso, cualquier invasión, cualquier majadería. Vete, Mateo. Tengo cosas que hacer. Escuché sus pasos alejarse. Escuché cómo le decía algo a Jimena en voz baja. Escuché cómo ella le contestaba con ese tonito de víctima que también tenía muy ensayado. A las 2:30, me arreglé. Me puse mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios porque necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba verme fuerte. A las 3 en punto, sonó el timbre. Bajé las escaleras despacio. Jimena ya estaba abriendo la puerta. Benjamín estaba parado afuera, con su portafolio en la mano, de traje impecable. Serio. Profesional. Buenas tardes. Busco al señor Mateo Valdés y a la señora Jimena de Valdés. Jimena lo miró sacadísima de onda. ¿Usted quién es? Soy el licenciado Benjamín Herrera, abogado de la señora Leonor Valdés. Fue como si hubiera soltado una bomba en medio de la sala. Jimena se puso blanca como el papel. Se quedó congelada en el marco de la puerta. ¿Abogado? ¿Y para qué necesita un abogado? Mateo apareció por detrás de ella. Cuando vio a Benjamín, la cara le cambió por completo. ¿Qué está pasando aquí? Benjamín sacó un sobremanila de su portafolio. Vengo a entregarles un aviso formal de desalojo. Les voy a pedir que me firmen aquí de recibido. El silencio que cayó sobre la casa fue absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Podía sentir la tensión sacando chispas en el aire. Mateo agarró el sobre. Lo abrió con las manos temblorosas. Leyó. Sus ojos recorrían las palabras a toda prisa. Y con cada línea que leía, la cara se le ponía más roja. Esto es una broma. No es ninguna broma, señor Valdés. Es un documento legal. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Esta es la casa de mi madre. Yo crecí aquí. La propiedad está a nombre de la señora Leonor Valdés. Ella es la dueña única, y ha solicitado formalmente que desalojen el inmueble. Jimena me volteó a ver, y en sus ojos vi algo que nunca le había visto. Vi odio puro. Usted no puede hacernos esto. Estoy embarazada. Su estado no cambia la legalidad del documento, señora. La ley es muy clara. Si no hay contrato de arrendamiento, el propietario tiene todo el derecho de solicitar el desalojo con 30 días de anticipación. No tenemos a dónde ir, gritó ella. Las lágrimas le empezaron a escurrir por la cara. Pero ya no me conmovían. Ya no me hacían dudar. Mateo se me acercó. Tenía la cara desfigurada por la rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia sangre? Yo no te traicioné, Mateo. Tú me traicionaste a mí. Entraste a mi casa. Tomaste el control. Me trataste como si yo fuera un cero a la izquierda. Y ahora estás asumiendo las consecuencias. Vamos a tener un bebé.
y lo vas a criar en tu propia casa, no en la mía. Es usted un monstruo, me gritó Jimena. Una vieja egoísta, sin corazón. Ojalá que nunca conozca a su nieto. Ojalá que se pudra de vieja y se muera sola. Sus palabras dolieron. No les voy a mentir. Dolieron en el alma. Pero no me quebraron. Porque por fin había entendido algo. Entendí que el amor no puede florecer donde no hay respeto. Y ellos nunca me habían respetado. Benjamín sacó unos papeles extra. Señora Leonor, aquí está el acuse para sus archivos. Y estos son los contactos de 3 cerrajeros de confianza. Le recomiendo cambiar las chapas el día 31. Ni antes, para evitar broncas legales, ni después. Agarré los papeles. No me temblaron las manos. No se me quebró la voz. Gracias, licenciado. Mateo me miró como si estuviera viendo a una extraña. Como si no pudiera creer que su madre mansa fuera capaz de esto. Nunca te lo voy a perdonar, mamá. Nunca. Yo tampoco te voy a perdonar a ti, hijo. Por lo menos no pronto. Pero voy a estar bien. Y ustedes también van a estar bien. Porque ya son adultos, y ya es hora de que se comporten como tales. Benjamín se despidió. Cerró su portafolio. Salió de la casa, y yo me quedé ahí, de pie frente a mi hijo y mi nuera, viendo cómo todo lo que alguna vez llamé familia se hacía polvo frente a mis ojos. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí liberación. Porque por fin había elegido. Y me había elegido a mí. Los siguientes 30 días fueron una guerra fría. Una batalla de miradas, de silencios pesados, de palabras que cortaban más que un cuchillo cebollero. Mateo y Jimena me dejaron de hablar por completo. Pasaban por mi lado como si yo fuera invisible, como si estuviera muerta. Y en cierto modo, eso dolió más que los gritos, más que los reclamos. Porque su silencio era la forma de decirme que yo ya estaba muerta para ellos. Pero me mantuve firme, porque Margarita me llamaba todos los días. Porque Benjamín me mandaba mensajes recordándome que estaba haciendo lo correcto. Y porque, por primera vez en años, pude dormir sin esa sensación de asfixia en el pecho. Jimena empezó a traer gente a la casa. Amigos, parientes. Todos venían a verme con cara de desprecio, como si yo fuera el mismísimo diablo. La villana del cuento. La abuela desalmada que echaba a su hijo y a su nuera embarazada a la calle. Su mamá vino un día, la consuegra, una señora que yo había visto 2 veces en mi vida. Se plantó en mi sala, con los brazos cruzados, y me barrió con la mirada. ¿No tiene tantita vergüenza? ¿Correr a una mujer embarazada? Tienen 30 días para buscar dónde meterse. Es tiempo suficiente. Mi hija está delicada. El doctor le mandó reposo. Y usted la está mortificando. Su hija estaba lo bastante sana para desbaratarme la casa entera sin mi permiso. Para mover mis muebles, para tratarme como a su gata. Yo creo que si sobrevive un mes más. La señora abrió la boca para contestar, pero no le salieron las palabras. Porque ella sabía que yo tenía razón. Sabía que su hija había abusado de mi hospitalidad, pero jamás lo iba a reconocer. Se fue dando un portazo, y Jimena se subió a su cuarto llorando a moco tendido, haciendo su teatro, como si ella fuera la paloma blanca de la historia. Los días se arrastraban. Yo los contaba todos. 25 días. 20 días. 15 días. Cada mañana, tachaba un número en mi calendario privado. Un día menos para recuperar mi casa, mi paz, mi vida. Mateo intentó manipularme sentimentalmente una última vez. Fue el día 20. Tocó a mi puerta a las 11 de la noche. Mamá, ¿puedo pasar? Le abrí. Estaba ahí parado, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué quieres, Mateo? Quiero que recapacites. Por favor. Somos tu familia. Tú dejaste de tratarme como familia hace mucho tiempo. Eso no es cierto. Siempre te hemos querido. Siempre te hemos respetado. Mateo, no me mientas.
Ya no a estas alturas. Los dos sabemos la verdad. Querías mi casa. No mi compañía, no mi amor. Querías la casa. ¿Y qué tiene de malo que nos quisiéramos quedar aquí? Es una casota para una sola persona. Podíamos haber vivido todos juntos. Hubieras conocido a tu nieta. Hubiéramos sido una familia. Una familia donde yo era la sirvienta. Donde yo no tenía voz. Donde yo me tenía que esconder cada vez que traían visitas. Eso no es familia, Mateo. Eso es un abuso. Se quedó callado, mirando al piso. Y por un segundo, pensé que lo iba a admitir. Que me iba a pedir perdón de verdad. Que iba a reconocer las porquerías que habían hecho. Pero no. Algún día te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando estés sola, cuando ya nadie venga a verte, cuando te des cuenta de que cambiaste a tu familia por unas paredes vacías. Prefiero unas paredes vacías que una casa llena de gente que me hace sentir vacía por dentro. Se dio la media vuelta y se fue sin decir más. Esa fue la última vez que cruzamos palabra. Los últimos 10 días fueron un caos. Jimena y Mateo empezaron a empacar, pero lo hacían con rabia. Aventaban las cosas. Rompían cosas. Dejaban un cochinero por todos lados como venganza de niños chiquitos. Encontré portarretratos rotos, platos despostillados, manchas en las paredes que a legua se veía que habían hecho a propósito. Era su manera de dejar marca. De hacerme pagar. De asegurarse de que cada rincón de mi casa tuviera el sello de su odio. Pero yo no caí en provocaciones. No les di el gusto de verme echar chispas. Simplemente le tomé fotos a cada destrozo. Documenté todo, porque Benjamín me había dicho que, legalmente, podía cobrarles los daños si era necesario. El día 29, Jimena hizo su último intento de manipulación. Bajó las escaleras agarrándose la panza, que todavía ni se le notaba. Suegra, el bebé se está moviendo mucho hoy. Yo creo que siente el estrés de la mudanza. El bebé tiene 2 meses, Jimena. Todavía no se mueve. Se puso roja como tomate. La había cachado en la mentira. Pues yo siento algo, y es por su culpa. Si le pasa algo a mi hijo, va a quedar en su conciencia. Si le pasa algo a tu hijo, va a ser porque andas usando un embarazo como arma de chantaje en lugar de cuidarte como Dios manda. Ahora, por favor, termina de empacar. Mañana es el último día. Subió las escaleras echando lumbre, y yo respiré hondo. Un día más. Solo un día más. Esa noche casi no pude pegar el ojo. Mañana se iban. Mañana recuperaba mi casa. Mañana empezaba una vida nueva. O tal vez recuperaba la vieja. La vida que perdí cuando dejé que el miedo me gobernara. El día 30 amaneció nublado, como si el cielo estuviera de luto. O a lo mejor celebrando, no sabría decirlo. A las 8 de la mañana, un camión de mudanzas se estacionó frente a mi casa. 2 cargadores empezaron a sacar los muebles de Mateo y Jimena. La cama, el sillón, cajas y más cajas. Todo el mugrero que habían metido en estos 2 años. Yo me quedé viéndolos desde la ventana de mi cuarto. No bajé. No me despedí. Porque sabía que si los veía frente a frente, a lo mejor me flaqueaban las piernas. A lo mejor dudaba. Y no me podía dar ese lujo. Margarita estaba conmigo. Había viajado desde su ciudad nomás para apoyarme ese día. Estaba parada a mi lado, agarrándome la mano. Lo estás haciendo muy bien, hermana. Muy bien. A las 11 de la mañana, el camión estaba lleno. Mateo y Jimena salieron de la casa por última vez. Ella iba llorando. Él llevaba la mandíbula apretada. Ninguno de los dos volteó hacia mi ventana. Ninguno dijo adiós. Se subieron a su coche, el camión arrancó, y se fueron. Se fueron. Me quedé parada ahí, viéndolos desaparecer al dar la vuelta en la esquina. Y entonces pasó algo muy raro. Empecé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De liberación.
De una victoria silenciosa. Margarita me abrazó fuerte. Ya se acabó, Leonor. Ya se acabó. A las 12 del día, llegó el cerrajero. Cambió todas las chapas. La puerta principal, la puerta de atrás, el portón del jardín. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Llaves que solo yo tenía. Llaves que representaban mi libertad recuperada. Cuando el cerrajero se fue, caminé por mi casa. Despacito. Cuarto por cuarto. Tocando las paredes, respirando mi propio espacio, viendo los huecos donde habían estado sus cosas. La casa se sentía más grande. Más limpia. Más mía. Y aunque sabía que venían días difíciles, que a lo mejor Mateo nunca me iba a perdonar, que a lo mejor nunca iba a conocer a mi nieto, también sabía algo más importante. Sabía que había recuperado mi dignidad, y eso valía más que todo el oro del mundo. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses desde que recuperé mi casa, mi espacio, mi vida. Los primeros días fueron rarísimos. La casa se sentía demasiado callada, demasiado vacía. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que agarraba el teléfono para marcarle a Mateo y decirle que regresaran. Que les perdonaba todo. Que nomás quería a mi familia de vuelta. Pero ahí estaba Margarita, recordándome por qué había tomado esa decisión. Recordándome todas las humillaciones que me había tragado. Y poquito a poco, el silencio me dejó de asustar. Empezó a sentirse como paz. Contraté a un albañil para arreglar los destrozos que dejaron. Pintaron las paredes manchadas. Compré portarretratos nuevos. La vitrina de mi abuela regresó a su lugar en el comedor. Y lentamente, mi casa volvió a ser mía. No nomás en las escrituras, en el alma. Mateo no me habló durante 4 meses. 4 meses de silencio sepulcral. Ni una llamada, ni un mensajito. Como si yo me hubiera muerto. Y no les voy a echar mentiras, me dolió. Me dolió todos los días y todas las noches. Cada vez que veía algo que me recordaba a él cuando era niño. Pero el dolor no me quebró. Me hizo de acero. En el 5.º mes, me llegó un mensaje. Era de Mateo. Asterisco mamá, Jimena ya tuvo al bebé. Es niña. Se llama Sofía. Está muy bien. Las 2 están bien. Asterisco lloré cuando leí ese mensaje. Lloré de felicidad porque mi nieta había nacido sanita. Y lloré de tristeza porque no estaba ahí. Porque no podía conocerla. Porque mi propia decisión me había costado ese momento. Le contesté, asterisco felicidades, hijo. Me da muchísima alegría. Espero que algún día pueda conocerla. Asterisco no hubo respuesta por 2 semanas. Y luego, un domingo en la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba Mateo. Solo. Sin Jimena. Con una cara que no le veía desde hacía años. Una cara humilde, casi arrepentida. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, en el mismo sillón donde todo se había empezado a desmoronar años atrás. Te vine a pedir perdón. Las palabras me agarraron de sorpresa. No esperaba escucharlas. No después de todo el infierno. Tenías razón, mamá. En todo. Jimena y yo te tratamos de la patada. Te faltamos al respeto. Te quisimos robar tu casa, tu paz. Y no hay excusa para eso. ¿Por qué ahorita, Mateo? ¿Por qué me dices esto hasta ahorita? Porque ser papá me hizo entender cosas que antes no entendía. Cuando cargo a Sofía en mis brazos, pienso en todo lo que tú hiciste por mí. En todos los sacrificios. Y me da mucha vergüenza acordarme de cómo te pagué. Las lágrimas le escurrían por las mejillas. Y esta vez no eran lágrimas de chantaje. Eran de verdad. Jimena y yo rentamos un departamentito. Está chiquito. Nos sale carísimo. Está muy cabrón, pero es nuestro. Y aprendí que tener algo propio se siente mejor cuando te lo ganas con el sudor de tu frente. Me levanté.
Caminé hacia él y lo abracé. Porque aunque la herida era profunda, seguía siendo mi hijo. Y el amor de una madre no se esfuma, nomás se transforma. Te perdono, Mateo. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Ya sé, mamá. Y no quiero que sean como antes. Quiero que sean mejores. Quiero que construyamos algo nuevo, algo basado en el respeto, no en la obligación. Nos pasamos la tarde platicando. Platicando de verdad, como no lo hacíamos en años. Me enseñó fotos de Sofía. Me contó de las desveladas, de los pañales, de lo difícil y lo hermoso que era ser papá. Y cuando se fue, horas después, me prometió que la próxima vez traería a Sofía para que la conociera. Esa promesa me la cumplió a las 2 semanas. Mateo llegó con Jimena y mi nieta. Jimena venía diferente. Más calladita, más humilde. También me pidió perdón. Y aunque todavía hay tensión entre nosotras, sé que el tiempo tiene la maña de curar muchas cosas. Cargué a Sofía en mis brazos. La miré a los ojitos. Y entendí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada segundo de duda. Porque ahora tenía algo que antes no tenía. Tenía respeto. Tenía límites bien pintados. Tenía una relación con mi hijo basada en la honestidad, no en el chantaje. Hoy vivo sola en mi casa. La casa que compré con mi Arturo. La casa que casi me roban. La casa que recuperé con uñas y dientes, y con muchísima dignidad. Veo a Mateo y a mi nieta cada 15 días. No viven conmigo. Y lo más seguro es que nunca vuelvan a vivir conmigo. Y está bien. Porque aprendí que amar a tu sangre no significa desangrarte hasta desaparecer. A veces pienso en ustedes. Tú, que me estás escuchando. Tú, que a lo mejor estás pasando por algo parecido. Tú, que sientes que estás entre la espada y la pared. Tú, que te creíste el cuento de que el amor de madre es aguantarlo todo. Y te quiero decir una cosa, mija, tú importas. Tu paz importa. Tu dignidad importa. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Yo lo hice a los 67 años. Y si yo pude, te juro por Dios que tú también puedes. Mi nombre es Leonor Valdés. Tengo 68 años. Soy viuda. Soy madre. Soy abuela. Y soy la dueña absoluta de mi propia vida. Y eso nadie me lo va a poder arrebatar jamás.